Hola a todas y todos, hoy un nuevo capítulo de los Domingos Libro y hoy un capítulo muy especial, el capítulo 17, Las fuentes del espacio, un homenaje al recientemente fallecido José Miguel de Prada Pool. Las fuentes del espacio es un libro editado en 1977, aunque escrito un poco antes por José Miguel de Prada Pool y editado por el COAM. Primero de todo quiero decir que si os interesa el canal, por favor suscribiros, darle a la campanita, así recibiréis las noticias quincenales de este canal y también pues darme un like, compartirlo en vuestras redes. Sé que este canal nunca va a ser un canal mayoritario, pero me gustaría que me ayudarais lo más posible con la difusión del mismo. Las fuentes del espacio es un libro fundamental, ¿no? Es un libro casi olvidado, hay muy pocos ejemplares. De hecho, desde aquí también es el primer libro que no tengo en mi biblioteca y del que voy a hacer un iBook on Sundays. Es una colaboración que estoy haciendo con la biblioteca del COAM, pero sé que es un libro que tarde o temprano llegará a mis manos. Es un libro fundamental, es un libro muy raro, es un libro además que es muy actual, a pesar de haberse escrito en 1977, bueno, haberse editado en 1977 y haberse escrito en los primeros 70. Desde aquí, de nuevo, dar gracias también a nuestro medio amigo, a Plataforma Arquitectura Art Daily, que cada 15 días nos comparte también y nos hace que el canal pueda tener mayor difusión. Las fuentes del espacio, además, tiene un formato muy interesante, este formato cuadrado. Además tiene un formato como de notas, con textos escritos a máquina, otros a mano, dibujos, un formato muy interesante y muy contemporáneo. Vamos a empezar por José Miguel de Prada Pool, por si alguien no le conoce, es uno de los grandes maestros de la arquitectura española, recientemente fallecido, y yo creo, el único arquitecto de los 60-70 españoles que podría estar dentro de la llamada como arquitectura radical. No está en ninguno de esos compendios, de hecho no está porque nunca tuvo seguidores o tuvo colaboradores en ese momento o gente que hiciera cosas parecidas. Es una práctica totalmente aislada en una España de los 60 y 70 franquista y bastante desolada, y unas prácticas que, sin embargo, tuvieron una relevancia internacional. Hay muchos proyectos que son más conocidos, sobre todo es conocido por sus cúpulas neumáticas, por esta Instant City, ¿no?, del Congreso de Diseño de 1971 en Ibiza, pero un Prada Pool además que durante pues, toda su carrera, además de catedrático, de un gran docente, estuvo en el MIT, fue uno de los primeros españoles en dar clase en Estados Unidos. Tiene como una serie de pues, trayectoria muy sui generis, ¿no? De hecho tuvo una empresa también de cúpulas neumáticas para hacer graneros, para hacer naves industriales. Es el único español también que está en el libro, en el gran compendio de estructuras neumáticas de Thomas Herzog, y sin embargo es como digo, pues nunca ha tenido, ¿no?, como Archigram, como Superestudio, Archizoom, como los radicales austriacos, un contexto español de referencia, ¿no? Es un tipo además que hizo cosas como el diseño de las cúpulas neumáticas de los encuentros de Pamplona en 1972, también un hito totalmente histórico y raro en esa España franquista de los 70, o también en 1975 un edificio como este Hielotron, una pista de patinaje en Sevilla, en el que incluso Prada Pool pensó que habría como una especie de aspersores de olores y de proyecciones para que pareciera que estuvieras patinando en la selva amazónica. Prada Pool también tiene un montón de estudios de ciudades utópicas, como esta ciudad iceberg, una serie de propuestas que yo creo que le hacen ser el mayor utopista español del siglo XX y XXI, y también varios edificios de mucha calidad. De hecho, con Aroca, creo que con otros arquitectos y arquitectas más, el edificio donde tenía su propia vivienda y estudio, y uno de los pocos exponentes, con alguna cosita de las casas y de Mariano Bayón, de la influencia, la escasa influencia del Tintem en la España de final de los 60 y primeros 70. Como digo, José Miguel de Prada Pool, recientemente fallecido, una gran pérdida para la arquitectura española. Un arquitecto además que durante muchos años estuvo solo, navegando solo a la deriva, como digo, en esos 60 y 70 oscuros españoles, pero que por suerte
durante los últimos años ha tenido, pues, yo creo, los homenajes, retrospectivas, libros, estudios que un tipo así se merece. Esto, obviamente, se debe a una serie de personas fundamentales. La primera es Carmen Blasco, directora del máster de instalaciones efímeras con el que colaboro, que siempre ha tenido, pues, a Prada entre sus docentes. Se fueron a París a construir con él una Instant City, y bueno, Prada ha sido uno de los pilares fundamentales de ese máster, y Carmen Blasco también, por ejemplo, en efímeras alternativas habitables, creo que comisariaba una pieza suya, etcétera, etcétera, ¿no? Carmen Blasco ha sido una de las personas que más han hablado de José Miguel de Prada Pool en la ETSAM. El segundo es José Miguel Reyes. Yo hice con él un curso de posgrado de vivienda industrializada, y de hecho conocí a Prada por él. Pude visitar con Prada y con Reyes la fábrica de Talgo, la fábrica de trenes, y me descubrió también ese Prada, pues, defensor a ultranza de la vivienda industrializada, colaborador del Inviso, y con propuestas, la Casa del Paraíso, muy a la manera de la Row House de Ron Herron, y con propuestas del Inviso de viviendas industrializadas muy, muy interesantes, ¿no? Además, es una cuestión que quizás se conoce menos de José Miguel de Prada Pool, y que tiene que ver mucho con una anécdota que me contaba, y es que en una de estas viviendas que estaba haciendo en Madrid, con estructura de pilares de hormigón, con muros de ladrillo, dice que llevó a su hijo pequeño de 4 o 5 años de edad, que estaban ya en fase de empezar los acabados, terminando muros, etcétera, etcétera, que al terminar le preguntó que qué le había parecido, y que su hijo le dijo: papá, ¿por qué estáis destruyendo este edificio?, ¿no? Eso le hizo ver. Prada tiene estudios muy, muy interesantes, muy actuales además, a pesar de haberlos hecho en los 60-70, de todo el ciclo de vida de los materiales, el peso de los edificios, etcétera, etcétera. Algo que yo creo que le emparenta con su gran maestro. No sé si se conocieron, como es Buckminster Fuller, ¿no? Por suerte, la tercera persona, yo creo, es el protagonista de que Prada haya tenido los homenajes, retrospectivas, estudios que se merece, es Antonio Cobo, ¿no? Antonio Cobo ha sido colaborador de José Miguel de Prada Pool muchos años, ha estudiado a José Miguel de Prada Pool, es, yo creo, la persona que más conoce el trabajo de José Miguel de Prada Pool, y los últimos años, a través de su esfuerzo, se ha convertido en comisario de varias de sus exposiciones en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el MUSAC. Yo creo que es la figura fundamental para que José Miguel de Prada Pool, pues, sea ahora mismo pues, prestigiado de la manera que ha sido, habiendo sido olvidado durante muchos años. José Miguel de Prada Pool es catedrático de la ETSAM. Sin embargo, él dice que le echaron de la ETSAM por hacer casas de papel, un workshop que luego, de hecho, hizo con mucho éxito en el MIT. Y como digo, siempre ha sido una figura muy, muy rara. Incluso cuando ha sido prestigiado, a veces ha sido atacado, porque lo poco, tuve la suerte de conocerle y tener varios encuentros con José Miguel de Prada Pool. Le hice una entrevista para mi blog de Arqueología del Futuro, que podéis consultar, pero es un tipo que dice lo que piensa siempre, ¿no? Decía lo que pensaba y no tenía esta cuestión de generar como escuela, ¿no? Ni adoctrinar. Entonces, incluso cuando le han prestigiado, a veces ha sido atacado, ¿no? Por ejemplo, en La Utopía es posible, creo que fue en 2011, cuando se revisitó la Instant City. Creo que Carlos Ferrater, cabreadísimo, escribió una carta de que él era, junto a Prada Pool, el diseñador de la Instant City, ¿no? Es además un arquitecto, yo creo que ha sido muy poco publicado a nivel nacional para el buen trabajo y la calidad de su trabajo, y sin embargo en los 70 era de los pocos que aparecía publicados en revistas, pues como en este caso en Domus, del que incluso fue portada en el número 563 de octubre de 1976, en Architectural Design, Architecture d'Aujourd'hui, etcétera, etcétera. O sea, es, de alguna manera, era una de las prácticas que más interesaba españolas a nivel internacional. Y sin embargo, ese éxito internacional le llevaba, pues, críticas como la de Anton Capitel en 1976, ¿no? En 1975 le dan el Premio Nacional de Arquitectura a Prada Pool. Yo creo que era fundamental, era uno de los mejores arquitectos, sin lugar a duda, de los 70 españoles.
Y sin embargo, por ejemplo, Antón Capitel hace una crítica, un artículo que publican en el número 200 de la arquitectura del COAM 1976, la revista del colegio, un artículo que llama Del tardo-vanguardismo al Palmar de Troya, que me gustaría que leyerais y si lo podéis encontrar. La revista Arquitectura está digitalizada, la revista del Colegio de Arquitectos, y es muy interesante porque en este número aparece también la respuesta de Prada. Yo no conocía mucho el Palmar de Troya, ahora hay una serie y he conocido un poquito más el fenómeno, y me gusta mucho la respuesta de cómo Prada dice que ojalá hubiera hecho en la arquitectura algo tan friki, raro, happening, ¿no? Como es el Palmar de Troya, ¿no? Muy interesante, pero como vemos, Prada Pool incluso cuando ha sido prestigiado se ha llevado algún golpe. Llego ya a Las fuentes del espacio, un libro en el que Prada Pool, José Miguel de Prada Pool, lo que trata es de dejar de lado esta idea del espacio como algo objetivo, ¿no? Habla del espacio, de las percepciones, de los umbrales, del gusto, el olfato, la audición y cómo todo ello pues tiene una relación en cómo percibimos el espacio. Obviamente este es un libro de 1977, yo creo que llega tarde, hablando con José Miguel de Prada Pool, él dice que lo empezó a escribir a final de los 60, primeros 70, de hecho es un compendio de notas, como vemos, partes escritos a máquina, parte a mano, muy interesante, ya he dicho antes, el formato me parece muy actual, no hay libros así de arquitectura en los 70 españoles, y el centro de este libro es este esquema perceptivo en el que José Miguel de Prada Pool va analizando cómo los distintos estímulos van afectando a nuestra percepción del espacio y cómo esta hace que el espacio, la percepción del espacio, sea muy distinto en cada persona y nunca sea una cuestión objetiva. Como digo, este libro le emparenta con cosas que se habían estado haciendo en los 60, final de los 60, números de Architectural Design, como este Inner Space o como este famosísimo 2000 Plus de febrero de 1967. Libros además que Prada conoce, como The Future of the Future de John McKay. De hecho, incluso algunos de los gráficos que utiliza son de estos números de Architectural Design o del libro de John McKay, también de Buckminster Fuller, su maestro, y obviamente se emparenta con todo es arquitectura, este manifiesto de 1968 de Hans Hollein, su Svoboder, etcétera, etcétera, ¿no? Su píldora, ¿no? Y como una píldora se puede convertir en un acto arquitectónico radical. Yo creo que, como digo, es un libro que llega tarde, obviamente, hasta que no muere Franco yo creo que era inviable, hasta que no le dan el premio de la arquitectura, Premio Nacional de Arquitectura, yo creo que el COAM no conozco la historia, pero no se atreve a publicar este manifiesto y, como digo, yo creo que es único, singular y especial en unos 70 muy, muy distintos españoles. Y es un volumen, además, que a nivel internacional no es nada conocido y yo creo que está, vamos, de la mano pues eso, de Hollein, de las cosas de Hollein, de Peter Cook en Gran Bretaña, de Natalini, Superestudio, de Andrea Brancy, etcétera, etcétera. Yo creo que Prada Pool debería estar en todos los compendios de arquitectura radical. Sin embargo, en este de 1974 de Paola Navone y Bruno Orlandini, pues no aparece, ¿no? Era una práctica que no se conocía, que no estaba prestigiada, que no tenía un contexto, no le llamaban como a Superestudio las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto habla mucho del contexto y hace, si cabe, más radical y más interesante el trabajo de Prada en unos 70 españoles muy, muy, muy oscuros, ¿no? Habla de prótesis, habla de esta cuestión cerebral, de los impulsos, etcétera, etcétera. Además es interesante porque va metiendo pequeños proyectos suyos, como esta ciudad de iceberg, en la que la energía tiene tiene un valor fundamental. Habla de cosas también que en los 70 no estaban para nada en boca de arquitectos y que parece que este libro podría estar escrito hace 3-4 años y vamos, y nadie se daría cuenta, ¿no? Habla, como digo, de estas prótesis, etcétera, etcétera. Habla también de una cosa que está ahora en boca de todos nosotros, que es de los mini apartamentos, del espacio compartido, esta BEC, vivienda de espacio compartido, espacio-tiempo, de optimización. De hecho, esta es una vivienda que aquí también, si también sirve de homenaje, fue la gran influencia para cuando nosotros en 2014, cuando éramos Pac-Man,
diseñamos esta ola Ion House que se convirtió como una especie de, pues, de vivienda mainstream que fue publicada en un montón de sitios y que realmente esta cuestión de muros que se mueven tienen una influencia clarísima. Yo había conocido y nosotros habíamos conocido esta vivienda de José Miguel de Prada Pool y pensamos en cómo traerla a este 2015. Como digo, Las fuentes del espacio, un libro donde José Miguel de Prada Pool termina hablando de la inexistencia de este espacio objetivo, del arquitecto como una especie de hipnotizador, de un encantador, de este control mental del espacio e incluso de un espacio como ideología, ¿no? Una ideología como formadora de espacio. Por eso digo que, a pesar de que Prada nunca ha sido como un agitador político, este libro yo creo que era demasiado moderno para los 70 españoles. O, por ejemplo, todos estos estudios de fractales que José Miguel de Prada Pool hizo, yo creo que hasta su muerte, ¿no? De hecho, esta entrevista que os comentaba se la hice cuando Prada tenía 71 años y llegué al estudio, no había nadie, me dijo, vamos a ir rápido, tengo trabajo para los próximos 20-30 años, y seguro que no lo dudo, y en ese momento estaba adaptando un fractal que creo que había visto en una revista científica americana, adaptándolo y convirtiéndolo como formalmente a una ciudad utópica, ¿no? Esta ola de ese Prada genial era una mente totalmente privilegiada y tiene proyectos, por ejemplo, como de esta Casa Jonás, un ambiente responsivo que hizo como un pequeño prototipo también, que podría ser un proyecto que estuvieran haciendo ahora mismo, desarrollando en el MIT, ¿no? O sea, básicamente Prada yo creo que fue un adelantado a su tiempo y menos mal que a través de estas figuras que he hablado, sobre todo Antonio Cobo, hemos podido disfrutar del trabajo de Prada en exposiciones, libros y un buen número de documentos que habían quedado ahí casi en el olvido. Termino con José Miguel de Prada Pool, gran maestro. José Miguel, esté donde esté, seguro que está disfrutando en una ciudad utópica, en el espacio o en su casa del paraíso, ¿no? Lo dejo aquí. Os veo dentro de 2 domingos aquí en Los Domingos Libro.